Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, hermanitos y hermanitas, aquí a nuestra clase número 7 del taller de administración. En esta ocasión, como siempre, iniciamos con una escritura que siempre está en la primera diapositiva y se las voy a leer. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia, de otra manera no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre. Doctrina y Convenios 93, del versículo 30 al 31. Como podrán ver, la clase va a ser algo muy interesante y muy bonita porque vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia. Sean bienvenidos en esta clase número 7 del taller de administración y como siempre vamos a iniciar con la oración. En esta ocasión le queremos pedir la primera oración a nuestra hermanita Silvia, por favor. Silvio Ando. Buenas tardes. Así es, hermanita, usted. Gracias. Bueno, amoroso Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos este día con las hermanas. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros para que tengamos el entendimiento, para poder comprender el mensaje y poderlo tenerlo en nuestro corazón y así poderlo compartir con los hermanos que nos encontremos en el camino, que siempre seamos luz para muchas personas. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita. Bueno, el objetivo del día de hoy es identificar los diversos términos de la palabra inteligencia. Posteriormente vamos a ver el significado de lo que es inteligencia. Vamos a tener más adelante una entrevista de una autoridad de los 12 apóstoles, de los cuales nos va a dar un mensaje muy importante. Posteriormente vamos a tener nuestra pregunta de reflexión y al final, como siempre, vamos a tener nuestro tiempo de compartir. En el tiempo de compartir, sí les queremos pedir, como cada quien va a hablar, les queremos pedir de la manera más atenta que puedan utilizar sus pensamientos y sus ideas lo más concreto posible para darles tiempo a todos los hermanos y hermanas para que participen, ya que se está grabando la sesión. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar con la primera diapositiva, por favor, del significado. Hermanita Marta, ¿nos podría hacer el favor de asignar a dos hermanitas, por favor? Una nos va a hacer el favor de leer lo que es la inteligencia del lado izquierdo, que se está con el significado de diccionario, y otra hermanita nos va a hacer el favor de leer inteligencia sobre a base de la guía de las escrituras. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, hermanas. Les pedimos, por favor, la participación de nuestra hermana Lady Colombia y Verónica Suástegui, por favor. Gracias. Inteligencia. Facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Es un hombre de inteligencia privilegiada. Ser dotado de inteligencia, algunos creen que una inteligencia superior rige el universo. Gracias, hermanita. De acuerdo al significado que usted acaba de leer del diccionario, ¿usted qué entiende por inteligencia? Bueno, aquí la inteligencia dice que es una facultad, ¿no? Algo que la mente puede hacer para que le permite tener ese conocimiento y que le permite con ese mismo conocimiento razonarlo, entenderlo y con eso mismo tomar decisiones. Muchas gracias, hermanita.
Un gusto. Me toca a mí, ¿verdad? La compañerita leyó inteligencia, nombre femenino. Así es, a usted, hermanita, le toca inteligencia al lado derecho, que es a base de la guía de las escrituras, por favor. Gracias. Inteligencia, véase también espíritu, luz, Cristo, verdad. El término tiene varios significados, 3 de los cuales son los siguientes. 1. La luz de la verdad que da luz y vida a todas las cosas del universo, la cual siempre ha existido. El vocablo inteligencias también puede referirse a los hijos espirituales de Dios. 3. En las escrituras también se menciona la inteligencia como el elemento espiritual que existía antes de que fuéramos engendrados como hijos espirituales. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, la inteligencia tiene varios términos en base de las escrituras. En esta ocasión, ¿usted cómo puede relacionar el significado de la inteligencia a base de un diccionario con la guía de las escrituras? Porque nosotros dentro de la iglesia nos referimos más a las cosas espirituales, que fuimos creados, como dice aquí, antes de nacer, ya éramos parte de esa verdad, ¿no? De ser inteligencias. Y en la inteligencia por parte del diccionario solamente dice que tenemos que razonar, aprender, entender y solamente eso, pero nosotros como miembros de la iglesia antes de venir a esta tierra con nuestro Padre Celestial ya teníamos estas inteligencias, por eso, bueno, no sé si me esté bien, pero por ejemplo a unos les fue dado la inteligencia de ser profetas, como José Smith, como todos nuestros profetas que tenemos, Moisés, y entonces a todos se nos fue dado esa inteligencia espiritual. Es todo lo que yo puedo entender. Gracias, hermanita. Efectivamente, si nosotros lo relacionamos con el significado de inteligencia del diccionario con la base de la guía de las escrituras, en el diccionario nos dice que nosotros tenemos la facultad para razonar, tomar decisiones y tener una idea determinada de la realidad. Ajá. Entonces nosotros al tener esa facultad, y si nos guiamos con el Evangelio a base de la guía de las Escrituras, tenemos esa facultad para razonar, para tomar las decisiones y tener una idea de la realidad, de que en este caso sabemos de dónde venimos, qué propósito tenemos aquí en la tierra, a qué grado vamos a ascender de acuerdo a nuestra obediencia y con nuestra inteligencia utilizar ese libre albedrío para tomar las decisiones que nos lleven a tener esa idea de la realidad a dónde vamos a querer estar de acuerdo al grado que nosotros queramos. Eso es lo importante que vamos a ver el día de hoy. Es algo muy interesante el utilizar esa inteligencia. Es una facultad que cada uno de nosotros, en este caso si somos muchas hermanitas y no hay hermanitos, si no, de todas maneras voy a hablar en general, tenemos esa facultad para razonarla, para pensar, para analizar, para escudriñar qué es lo que hemos aprendido. Tenemos esa luz. Si nosotros lo aplicamos, tenemos esa luz. Y esa luz llama luz. Y es cuando nos unificamos, es cuando podemos ministrar. Pero tenemos que ejercerla. O sea, esa inteligencia la tenemos que facultar. O sea, tenemos que hacerla realidad con nuestros hechos, con nuestra preparación para que se pueda propagar esa luz. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una entrevista que es de David A. Bernard del Quórum de los 12 Apóstoles, donde nos habla que la gloria de Dios es la inteligencia. En este caso, nuestra hermanita Marta nos va a hacer el favor de ver quién nos va a poder leer toda la entrevista,
Posteriormente de que leemos la entrevista, vamos a hacer preguntas, ¿ok? Vamos, la hermanita que se va a encargar de leer, vamos a ir analizando diapositiva por diapositiva, ¿ok? O sea que si la hermanita va a leer ahorita toda esta diapositiva, hacemos una pausa, analizamos, seguimos la siguiente diapositiva y la vamos analizando. Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Hermanita Eugenia de León, ¿podría hacernos favor de leer? Claro que sí, hermana. Si en esta vida, la gloria de Dios es la inteligencia. Si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia por medio de su diligencia y obediencia, hasta este grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. He pasado la mayor parte de mi vida en el campo de la educación. Cuando era joven, pensaba que el adquirir una educación significaba ir a la escuela, hacer exámenes, sacar buenas notas. Pero al ir madurando, empecé a darme cuenta de la diferencia que existe entre sacar buenas notas en la escuela y adquirir una educación. Una persona puede salir bien en los exámenes escolares y aún así no tener una educación. La verdadera educación significa saber cómo aprender. Una vez que descubrí esa lección, el aprendizaje se hizo divertido. Uno de los propósitos principales de la vida terrenal es aprender. Hermana, ¿lo va a leer todo o vamos analizando lámina por Pero lámina? nada más tengo ahorita esta parte, hermana. Y dicen que vamos a analizar parte por parte, hermana Jara. Así es, hermanita. Estoy esperando precisamente que dé su opinión nuestra querida hermana Say. Ah, ok. Ay, tienes apagado tu micro. Ay, Hermanita Say tiene apagado su micrófono. Perdón, no se escuchó, ¿verdad? Ok. Les decía, no se preocupen. Ahorita lo que vamos a hacer es diapositiva por diapositiva la vamos a ir analizando, ¿ok? Eso nos va a hacer el favor de leer la hermanita Eugenia. Ahorita de lo que acaba de leer la hermanita Eugenia, voy a hacer una pregunta. Esa pregunta es la que una hermanita, quien guste, va a levantar su manita y la va a responder, ¿ok? Empezamos. De acuerdo a lo que se leyó en la primera diapositiva, dice algo muy importante, que por medio de nuestra diligencia y obediencia, ese grado nos llevará a la ventaja en el mundo venidero. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el conocimiento que vamos a adquirir aquí en la tierra se va a ir al otro lado cuando estemos en el lugar que nos asignan, de acuerdo a nuestras obras. Pero aquí hay algo muy importante. Aquí mencionan que no es lo mismo tener un conocimiento de buenas notas y no hay una educación. Tiene que ser equitativo. ¿Por qué creen que es importante tener ese equilibrio, sí, del conocimiento escolarizado, conocimiento intelectual, de conocimientos de toda índole de materias? Ajá. Pero también porque va de la mano los principios, los valores y la educación. ¿Quién levanta la manita para responder, por favor? Hermana, ¿puedo participar? Adelante. Mire, hermana, a lo que yo entiendo con lo de la entrevista es que podemos tener muchos conocimientos en cuanto a la escuela y aprenderlos, pero el tener una educación es no nada más memorizar los datos, sino es razonarlos, es tomarlos como parte de nuestra vida y vivirlos. O sea, yo también comparto parte de la entrevista porque
en la escuela te dan conocimientos de historia, de geografía, de matemáticas, pero la educación no nada más es eso, sino también es ética, son valores, son principios, son normas. Entonces es bien importante. Habrá muchas personas con muchos conocimientos, pero son gente déspota o soberbia o egoísta. Entonces la educación se forma en la iglesia y se forma en la familia. O sea, son las normas como tú te conduces en la vida. Y porque el conocimiento está en los libros. Tú puedes leer un libro, pero eso no te va a educar como tal. Eso era lo que quería compartir. Gracias, hermanita. Efectivamente, eso es lo importante, que tenemos que tener conocimiento, sí, en todo, sí, pero también tenemos que tener los principios y valores. Y todo eso se hace en familia, en nuestro hogar, en cómo vivimos en nuestro entorno, qué estamos desenvolviendo de conocimiento, de empatía, de valores a nuestros hijos, que ellos van a ser las futuras generaciones. Entonces, todo ese tipo de inteligencia tenemos que aplicarla en todos los aspectos. Por eso es importante que nosotros en esta ocasión comprendamos lo importante que es aplicar esa inteligencia, porque tenemos esa facultad para hacerlo. En nuestra libreta, como siempre, siempre anotamos puntos clave. En esta ocasión van a ser 2 puntos claves, por si gustan anotarlos. La primera es inteligencia, y abajo vamos a anotar diligencia y obediencia. ¿Ok? Ya anotado en diligencia y obediencia, ahora sí van a venir los puntos claves. El conocimiento tiene que ir aunado o entrelazado con los principios y valores. Nada más doy unos segunditos para que lo anoten, por favor. Y ok, vamos a continuar con la siguiente diapositiva que nos va a seguir leyendo nuestra hermanita Eugenia, por favor. Perdón. Obtener conocimiento e inteligencia. En Doctrina y Convenios 9336 dice, la gloria de Dios es la inteligencia. Tal vez piensen que inteligencia significa tener un talento especial para el trabajo académico, pero inteligencia también significa aplicar el conocimiento que adquiramos para propósitos rectos. El conocimiento, tanto temporal como espiritual, se adquiere poco a poco. Mi testimonio creció línea por línea, precepto por precepto, un poquito allí, otro poquito allá. Esto se encuentra en en Isaías 28:10. De la misma manera que ocurre a la mayoría de los miembros de la iglesia. Cuando era niño, recuerdo que mi madre me leía relatos del libro de Mormón y de la historia de la iglesia. Me sobrevenía un dulce, pacífico y tranquilizante sentimiento de lo que aprendía era verdadero. Ese sentimiento se convirtió en un deseo sincero de aprender más mediante el estudio de las escrituras. Nada ha tenido un mayor impacto en mi vida que leer, estudiar y escudriñar las escrituras a fin de obtener más conocimiento e inteligencia. Vivía en California durante mi adolescencia, durante un tiempo en que las malas influencias como las drogas y la música de mal gusto se hicieron cada vez más populares. Gracias, hermanita. Viene la siguiente pregunta. Quien guste puede levantar la manita para que pueda responderla. ¿Qué impacto tiene el núcleo familiar en cuanto al conocimiento temporal y espiritual para adquirir la inteligencia?
Adelante, veo que son 2 manitas. Esas 2 manitas pueden responder, por favor. Adelante. Está la mía, ¿puedo? Adelante. Ok. La importancia que hay dentro de la familia es el principal, porque desde el momento en que tenemos la primera criatura, que es nuestros hijos, en ellos empezamos a formarlos. Y los formamos con amor, los formamos con principios, con normas dentro de nuestro hogar. La segunda es importante porque es una formación para salir al mundo, que es la educación escolar, para que ellos puedan defenderse y poder trabajar, poder hacerse de una profesión, tener algo de donde vivir en este mundo de probación que tenemos, que es el material. Los dos van agarrados de la mano, solamente que el principal es cuando nosotros les enseñamos esos principios que el Señor nos ha enseñado durante toda nuestra vida y dentro de lo que es la iglesia que conocemos. Nosotros debemos de inculcarles a nuestros hijos y en nosotros mismos esos principios que son principal, los principios reglamentarios por los mandamientos del Señor, tener las normas, que son las normas como aquí en el último párrafo del discurso dice que cuando salen a ese mundo y se encuentran con cosas como la música de mal gusto, como las drogas, como las malas amistades, como lo que nos lleva a una vida fácil. Y sentimos que lo que nos lleva a lo espiritual es más complicado y no, creo que lo más complicado es meterse a este tipo de circunstancias porque para quererse salir a veces es muy difícil. Entonces yo siento que las dos cosas van agarradas de la mano, pero lo importante empieza desde casa, porque nosotros somos los que tenemos esas masas, que son los hijos, y las vamos moldeando. Y todo lo que aprenden en casa se lleva a la calle. Y si llevan buenos principios y normas, eso los va a sacar adelante. Gracias. Gracias, hermanita. ¿Hay alguien que levantó? Lizeth, adelante, ya vi tu nombre. Lizeth, hermanita, adelante. ¿Me puede repetir la pregunta otra vez, hermana, por favor? Claro que sí. ¿Qué impacto hay en la familia para que pueda aplicarse lo que se está leyendo? A lo mejor no di la pregunta exactamente, pero ¿qué impacto es el que nosotros en el núcleo de la familia se puede hacer cuando se tiene el conocimiento tanto temporal como espiritual? Ok, bueno, ¿qué entiendo yo? Yo entiendo que aparte de los valores y de los principios que vamos a dar a nuestros hijos, es la forma en cómo vamos a asimilar los problemas a los que nos enfrentamos. Porque, un ejemplo, yo me caí y yo puedo decir, ay, qué mala suerte, me caí, y ponerme triste o enojada y hacer algo grande y dramático de la situación. O puedo decir, ok, me caí, ¿por qué me caí? ¿Qué pasó? ¿Necesitaba sacudirme? ¿Necesitaba levantarme? ¿Necesitaba reaccionar? ¿Necesitaba buscar otro enfoque de cómo estaba conduciéndome en esta etapa? Porque a veces somos muy soberbios. Sin querer serlo, somos soberbios. Aun cuando estamos en la iglesia de Jesucristo, en ocasiones no nos damos cuenta que nuestro proceder es diferente al del resto de la comunidad. Y podemos decir, como dijo la hermana, que hay gente que se dedica a las drogas, pero si nosotros platicamos con la gente que está en las drogas, no sabes cuál fue su problemática, qué pobreza tuvo, cuánta hambre manejó, abandono, falta de papás. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros no somos quien para criticar o para juzgar a nuestros hermanos. Creo yo que el padre no hace nada mal. O sea, él te pone en una vida, te da un destino y te da la oportunidad de conducirte de una buena o una mala forma. Entonces,
el que dice con respecto a cómo vamos a proceder con nuestra inteligencia y a los conocimientos es cómo voy a asimilar lo que estoy viviendo en este momento. Si lo voy a tomar como una experiencia negativa, pero de aprendizaje, o una experiencia negativa que quiero borrar, o que me voy a estar renegando sobre lo que me pasó, o una experiencia positiva y que le voy a decir gracias Padre de todos modos, ¿no? O una experiencia negativa que le vas a decir, oye Dios, pues gracias, ¿no? Porque me pusiste este problema porque me di cuenta que podía haber otra solución y que tú me permitiste conocerla, ¿no? Entonces, más que principios y valores, es cómo estamos viviendo la vida y cómo estamos aprendiendo y cómo somos agradecidos con el Señor. Muchas gracias, hermanita. Efectivamente, entonces, estamos siendo conscientes de que nosotros, en este caso, nosotras como mujeres, hermanas de Sociedad de Socorro, que tenemos familia y que nosotros podemos dar el mejor ejemplo en nuestro hogar, el impacto que nosotras tenemos o en pareja, mamá y papá, el impacto que tienen o que tenemos de cómo estamos llevando ese conocimiento temporal y espiritual. Es muy importante. Vamos a darle tiempo a Eli y continuamos lo que les voy a decir más adelante. Adelante, Eli, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes, hermanitas. Quiero leerles rápidamente. Es un discurso que dio la hermanita Bateman hace ya muchos años. Es dirigida a Sociedad de Socorro, pero dice algo que me encantó. Su mensaje se llama Obtener conocimiento e inteligencia. Y dice rápidamente, debemos estudiar mientras nuestros asuntos familiares sigan su curso, con una interrupción para cuidar a un niño y otra para remover el guiso en el fuego y una tercera para abrir la puerta o responder el teléfono. De modo que cuán necesario es que elijamos las cosas correctas cuando estudiamos. ¿Y qué deberíamos estudiar? En la sección 88 de Doctrina y Convenios, el Señor nos da una lista de algunas cosas que deberíamos enseñarnos las unas a las otras. Leemos. Y os ha mandado que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente y mi gracia os acompañará para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os conviene comprender de cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido, que son y que pronto han de acontecer, cosas, perdón, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras, las perplejidades de las naciones y los juicios que ciernen sobre el país y también el conocimiento de los países y los reinos. Hermanas, ¿se dan cuenta del estrecho paralelismo que existen en parte entre el tema que estamos estudiando de la Sociedad de Socorro y las palabras del Señor en cuanto a lo que hemos de estudiar? Entonces aquí la hermana nos dice que pues debemos estar tan agradecidas como miembros de la Sociedad de Socorro por tener la oportunidad de estudiar lecciones que son aprobadas por las autoridades generales. Este mensaje está muy hermoso, hermanas, y en un ratito más se los voy a compartir. Son 4 hojas, pero habla específicamente de lo que nos está hablando ahorita la hermanita Sai en cuanto al conocimiento y la inteligencia. Muchas gracias. Gracias, Eli. Así es como nosotros debemos de comprender que cada uno de nosotros en nuestro hogar, sea mamá o papá o nada más sea matriarcado o patriarcado, tenemos un impacto hacia nuestro entorno. Primero es a nuestros hijos, después a la familia, sobrinos y después a los vecinos. Tenemos un impacto del cual debemos de ayudarles para que ellos tengan luz. Y aquí es donde vamos a anotar puntos clave. ¿Están listas? Ok. Vamos a anotar primero familia.
Después de familia, vamos a anotar conocimiento temporal y conocimiento espiritual. Después de anotarlo, vamos a anotar testimonio. Y después de testimonio, vamos a anotar fortaleza, conocimiento para enfrentar e identificar la adversidad. ¿Ya lo tenemos? Ok. De acuerdo a las palabras clave que les acabo de decir, es algo muy importante y les voy a explicar el por qué. Desde que nacemos, venimos con una inteligencia. Cada uno de nosotros, de acuerdo a esa inteligencia, tenemos esa facultad para desarrollarla, ¿ok? Pero en nuestro núcleo de familia, nosotros somos el pilar de nuestro hogar, del cual nosotros somos inteligencia y nuestros hijos también son inteligencia. Entonces, para poderles dar ese conocimiento, tanto temporal como espiritual, tienen que ejercer y encontrar su testimonio. Al tener el testimonio, ellos ya tienen la facultad para escudriñar, para analizar y ejercer su albedrío. Ahí es donde precepto por precepto están aprendiendo a cómo dirigirse aquí en la vida utilizando su inteligencia. Por eso, al principio les hice la pregunta de qué impacto se tiene como familia al mostrar o al enseñar lo temporal y lo espiritual. Ese conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos ayudando a que por medio de sus experiencias, no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar ahí con ellos. Va a llegar un momento en que ellos los tenemos que dejar que tomen sus decisiones para que utilicen su albedrío. Pero antes de que lleguen a esa etapa, nosotros paso a paso les inculcamos lo temporal y lo espiritual para que fueran experimentando y fortaleciendo y encontrando su testimonio. Recordemos que en la iglesia siempre se nos ha dicho que tengamos nuestro testimonio, que no vivamos del testimonio prestado de alguien. Tenemos que tener nuestro propio testimonio para tener la veracidad de las cosas y utilizar nuestra inteligencia. ¿Nos estamos dando cuenta de ese impacto que tenemos, hermanas? Es muy importante. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Debido al conocimiento que tuve la bendición de recibir, decidí no participar en esas cosas. Me estaba preparando para ser misionero y servir al Señor. En el campo misional, el conocimiento que tenía de que estaba sirviendo al Señor fortaleció mi resolución de trabajar arduamente en la edificación de su reino. El trabajar como misionero es quizás una de las mejores maneras de aprender y de obtener conocimiento espiritual. El verdadero valor del conocimiento es que te permite ser una persona hábil en cualquier situación, que te permite descubrir lo que debes hacer cuando no tienes idea de qué hacer. En las escrituras con frecuencia se nos enseña a buscar conocimiento, tanto con el estudio como por la fe. En nuestra vida, en nuestras familias y en la iglesia podemos recibir bendiciones de fortaleza espiritual, de orientación y de protección a medida que, por medio de la fe, procuramos obtener inteligencia y aplicar conocimiento espiritual en rectitud. Gracias, hermanita. Viene la siguiente pregunta, la cual puede levantar la mano quien guste participar. ¿Por qué creen que es importante que desde pequeños empecemos a inculcarles, que empiecen a tener su propio testimonio
para que puedan tomar decisiones adecuadas para seguir teniendo conocimiento en la vida, tanto temporal como espiritual. Adelante, por favor. Bueno, hermanita, yo siento que si nosotros como padres desde chiquiticos, bueno, mis hijos no crecieron en la iglesia, pero yo hubiera querido haber tenido toda esta formación para haberlos educado, criado mejor, pero yo veo cómo es tan importante los valores que uno les dé a ellos, esas herramientas para que ellos desarrollen la inteligencia, para que puedan fortalecerse ellos y así llegar a ser personas más, digamos, adultas, más, más como fuertes en el sentido de que van a traer esas raíces desde chiquiticos hasta grandes y eso los va a fortalecer mucho. Gracias. Así es, hermanita, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, por favor. Gracias. Yo, igual que la hermana, mis hijos no, o al menos los míos no están dentro de la iglesia, pero en los años que tengo dentro de la iglesia de haberme bautizado y ser conversa, he visto pasar muchísimos niños a dar su testimonio y me acuerdo mucho de usted, hermana Zaira, con sus hijos, porque es un sentimiento que a mí me enternece, porque bien dijo Jesucristo, dejen que los niños se acerquen a mí. Y ese testimonio lo van adquiriendo desde con la familia, cuando uno realmente conoce el Evangelio. Yo lo conocí muy grande, ya con mis hijos ya adolescentes. Y esa satisfacción que me da ver cada vez y cada domingo, primer domingo de mes, ver que se acerque algún niño al estrado y diga su testimonio, a mí me enternece mucho, porque en cada uno de ellos puedo ver a mis hijos, o puedo ver a mis nietos. Y eso me hace saber que el Señor existe, que el Señor está con nosotros en cada momento, que a pesar de que no los hayamos nosotros a nuestros hijos criado en este sistema de la iglesia, en esta iglesia del Señor, ellos pueden llegar en su momento a sentirlo, porque el Señor así lo va a querer y cada quien tiene su tiempo. Entonces, yo sí veo en cada uno de los hijos de mis hermanas, veo ese testimonio tan verdadero y sin hacerlo rebuscado como podemos hacerlo los mayores. Y la verdad a mí me enternece mucho. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Puedo compartir algo? Adelante. Bueno, ahorita que hablan de testimonios y bueno, nosotros tampoco ahora sí que no nacimos dentro del Evangelio, pero cuando nosotros conocimos el Evangelio, mi niño tenía 2 años y medio, apenas si podía hablar y le empezaban a enseñar en la primaria y recuerdo mucho una frase que decía que Dios creó los peces, apenas si hablaba. Y mi esposo se fue al norte a poco tiempo, yo traté de esforzarme por mantenerme, estaba en el trabajo, estaba en la iglesia, pero luego teníamos que trabajar domingo. Entonces yo pasaba, aunque sea 1 hora, estar con ellos y luego me iba al trabajo. A poco tiempo cambiaron y ya pude estar los domingos ahí. Entonces yo me esforzaba por traerlo, porque ellos se mantuvieran dentro de la iglesia, aunque la responsabilidad para mí era muy grande, porque a principios pues mi esposo no me mandaba dinero, tenía que pagar lo que él había pedido para irse al norte. Pero mi hijo hasta ahorita está dentro de la iglesia. Hay una escritura que dice que instruye el niño en su camino y aun cuando fuere grande no se perderá. Él no, yo siempre me ponía a llorar cuando pasaba a dar su testimonio. No, yo ahorita que anda un poco rebelde, estoy muy triste porque él anda rebelde ahorita. Que dice que le dé yo su tiempo, que ahorita no quiere ir a la iglesia.
no ha faltado hasta ahorita, pero me dijo, mamá, es que yo ya no me siento a gusto. Entonces le he hecho ver las cosas de mil maneras. Pero, o sea que yo sé que tengo que hacer, tengo que orar, tengo que ayunar para que mi hijo no se aleje. Yo desde que yo entré, hago el esfuerzo y aunque tenía el trabajo, o sea, siempre me esforzaba por ir al templo, por estar ahí los domingos, y los días que he faltado solamente son cuando he estado enferma. Pero de ahí he estado al pendiente. Entonces yo sé que mi hijo lleva un aprendizaje desde chico y yo sé que pues le voy a echar la mano para que él no se aleje. Pero también sé que si se le enseña a uno desde niños, pues ellos no se van a alejar, porque él de hecho me dice, mamá, no creas que yo me voy a ir a cosas que tú te imaginas, tu mente estará volando, que yo me quiero alejar por cosas que ando haciendo, no ando haciendo nada, mamá. Pero ahorita no sé, dice, pero quiero que me des mi tiempo. Comprendo, hermanita. Mire, hay situaciones que a veces ya no está en nuestras manos. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que nuestros hijos, tarde o temprano, ellos toman decisiones y debemos de respetarles. ¿Por qué? Porque es parte de su formación. A lo mejor en el momento nosotras nos vamos a sentir muy tristes porque a lo mejor se alejan, pero es su proceso, es su decisión. Nuestro hijo o nuestra hija que se aleje no es porque nosotros estemos haciendo algo malo, es porque ellos ya están en una etapa que tienen que enfrentar sus propios desafíos para adquirir su testimonio. Un ejemplo muy claro lo tenemos en el libro de Mormón, con Alma hijo. Su papá Alma era una alta autoridad y era una persona justa e íntegra. Entonces, ¿qué aprendemos de ahí? Que le dio buenos ejemplos. Mas, sin embargo, Alma hijo, en su rebeldía, hablaba mal de la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Tuvo que enfrentar una adversidad para reaccionar. Y ahí fue un cambio repentino y ahí adquirió su testimonio y se convirtió en una persona fiel a la iglesia y a predicar. Ese ejemplo debemos de tenerlo todos, cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Porque debemos de comprender que el evangelio nos llegó en el tiempo que lo necesitábamos. A lo mejor nos llegó en un momento que nuestros hijos ya estaban grandes. A lo mejor nos llegó en un momento que todavía no teníamos hijos. Independientemente del momento que nos haya llegado, nosotros ya tenemos esa inteligencia, esa luz y esa verdad de que estamos en la iglesia verdadera. Entonces, ¿cómo le vamos a poder ayudar a nuestros hijos o a nuestro entorno? Empezando con nuestro ejemplo. Va a llegar un momento en que ellos les va a llamar la atención y van a tomar decisiones. Por eso es importante que comprendamos que es precepto por precepto y que también debemos de ser conscientes que llega una etapa de los hijos que no los podemos obligar porque ellos tienen que experimentar sus propios desafíos para adquirir su testimonio. Lo que a nosotros sí nos corresponde como padres es orar todos los días por ellos, ayunar todos los días, ver cómo está la relación con mi hijo o con mi hija. Pero no podemos obligarlos porque ya están en una etapa donde ellos tienen que aprender a decidir, porque si no, van a crecer con un testimonio prestado, porque estamos duro, y no los estamos dejando experimentar. Entonces, estamos comprendiendo lo importante de que debemos utilizar esa inteligencia en todos los aspectos. Es muy importante, hermanos.
y hermanas. Gracias. Vi una mano levantadita. ¿Ya no es necesario o quiere comentar algo, hermanita? Ok, creo que me confundí. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. A continuación, vamos a tener un video muy especial, pero antes de que empecemos con el video, vamos a anotar, por favor, antes de que se me olvide, los puntos clave. Vamos a anotar albedrío. Después de albedrío, testimonio nuevamente. Y después de testimonio, vamos a anotar respetar la decisión de nuestros hijos. Ok, ahora vamos a ver el video y posteriormente seguimos analizando. Adelante, por favor. Desde muy pequeño, mi padre fue una persona que nos enseñó mucho, no solamente a ser dedicados a estudiar, sino a valorar los estudios que podríamos realizar. Mi nombre es Alexander Príncipe y dedico todo mi tiempo al aprendizaje y sobre todo a la enseñanza del Evangelio y de asuntos académicos. Hay dos cosas que podemos hacer para progresar en esta vida. Primero, ser fieles al Evangelio, perseverar hasta el fin. Y la segunda cosa más importante que podemos hacer y que tenemos que hacer para prosperar es estudiar. He aprendido en toda mi vida de que la educación es el único medio temporal al que podemos alcanzar nuestras metas. Me fui a la misión con mucho desconocimiento del Evangelio, pero con un gran deseo de poder hacer las cosas correctas y de poder aprender de la misión. Yo creo que la misión fue el tiempo de máximo aprendizaje en mi vida. Tengo una maestría en docencia universitaria y me dedico a enseñar por mucho tiempo de mis días. En el CCM también tengo la oportunidad de poder trabajar con los misioneros, trabajar con los maestros, y en la iglesia mi llamamiento tiene que ver con la escuela dominical y siempre estoy procurando aprender para poder enseñar. Tomo experiencias de aprendizaje, experiencias que puedo enseñar de todo lugar en donde estoy, desde mi casa, desde el CCM, desde la capilla o la universidad, o aún cuando estoy en el bus o en mi auto. Siempre estoy aprendiendo cosas que luego puedo transmitir a otras personas. Como pueblo, merecidamente damos gran prioridad al estudio secular y al aprendizaje vocacional. Queremos y debemos sobresalir en los estudios y en la destreza de los oficios. Los felicito por esforzarse con diligencia para obtener una formación académica y llegar a ser expertos en su campo. Los invito a que también sean expertos en las doctrinas del Evangelio. El lugar más importante en mi vida y el máximo lugar, la mejor escuela del planeta es el templo, la casa de Dios. Ahí hacemos una pausa en el video, por favor, gracias. Aquí hay un punto muy clave que debemos de comprender. Algo muy importante es experiencia y aprendizaje. Anótenlo, por favor, en su libreta. Experiencia y aprendizaje. Parte de la inteligencia es a base de las experiencias que vivimos día a día. Entonces,
Hablando personalmente, tenemos a base de las experiencias que es aprendizaje. Y tenemos esa facultad para discernir y hacer lo que nosotros creamos que es correcto a base del esfuerzo que nosotros dediquemos de acuerdo a nuestras buenas obras. En el caso de familia, cada integrante de la familia tiene experiencias que van a comprender ese aprendizaje para fortalecer su testimonio. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos que va a llegar un momento que ya tenemos que dejar a nuestros hijos que experimenten para que empiecen a fortalecer su testimonio. No quiere decir que los dejemos ahí se va, no. Nuestra responsabilidad es estar orando, viendo, dialogando, conviviendo, pero sí darles esa libertad de decidir y de acuerdo a sus experiencias van a adquirir esa habilidad para saber diferenciar de las cosas que tienen que hacer y de las cosas que deben de cuidarse. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Aquí viene la pregunta de reflexión, de la cual no la vamos a contestar porque más adelante vamos a dar el tiempo de compartir. Recuerden que cada vez que pasamos en la diapositiva de pregunta de reflexión, la leo 2 veces con la intención de que analicemos y comprendamos cuál fue el propósito del objetivo de esta clase que fue acerca de la inteligencia. Dice lo siguiente: la inteligencia de luz, verdad y conocimiento la estoy aplicando en mí, en mi hogar y al ministrar. Vuelvo a preguntar. La inteligencia de luz, verdad y conocimiento la estoy aplicando en mí, en mi hogar y al ministrar. Es una pregunta que debemos de reflexionar. ¿A dónde estamos poniendo esa facultad que tenemos con la inteligencia? ¿A dónde la estamos llevando o con qué propósito? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, vamos a tener nuestro tiempo para compartir. Tenemos 15 participantes, de los cuales, como les mencioné anteriormente al principio, vamos a tratar, por favor, de ser muy breves para darles el respeto a cada uno de los integrantes que puedan expresar lo que se van a llevar el día de hoy. Vuelvo a repetir, cada integrante compartirá aquí en la clase con breves palabras para dar tiempo a todos los integrantes lo que se lleva en su mente y en su corazón de lo que vimos hoy. Hermanita Jara, usted decide cómo va el orden, por favor. Sí, gracias, hermana. Quiero pedirle que inicie nuestra hermanita Eli, si nos puede hacer favor, nuestra hermanita Eli, posteriormente nuestra hermana Silvia y nuestra hermana Lady Colombia, por favor. Adelante, hermanitas, las escuchamos. Sí, gracias. Sí dijo Eli, ¿verdad, hermanita? Sí. Sí, hermana. Gracias. Pues bueno, lo que yo me llevo es pues la conciencia de lo importante que es obtener conocimiento, tanto por el estudio como por el espíritu, es decir, por la fe, hablando pues del evangelio, ¿verdad? De todo lo que conocemos, de todo lo que sabemos que es verdad. Y es muy cierto que
debemos prepararnos también en esta tierra porque, pues como dice la escritura, ¿verdad? Que con el conocimiento que obtengamos en este tiempo de probación, pues con ese mismo conocimiento nos vamos a levantar. Entonces vamos a resucitar. Entonces es importante que tengamos conocimiento, que, como decía la hermanita Sai, que fortalezcamos nuestro testimonio y que sea propio, que no sean palabras de otros testimonios, sino que sea nuestro. Porque en muchos domingos de testimonio he escuchado a hermanas y hermanos que dicen, bueno, yo comparto mi pequeño testimonio, pero no hay pequeños testimonios. El simple hecho de decir, yo sé que mi Padre Celestial vive y que Jesucristo vive, es el testimonio más grande que podemos tener. Entonces, me llevo eso y muchas gracias, hermanita Sai, por todo este conocimiento que nos compartes. Gracias, hermanita. Gracias, gracias. Buenas tardes, bueno, bueno, cada vez que nos reunimos aprendo muchas cosas. Hoy no, me doy cuenta que somos seres, que somos hijos del Padre Celestial, que somos seres que tenemos luz, que tenemos que tener nuestro propio y fomentar nuestro propio testimonio. El estudiar, ¿verdad? Que a pesar de que seamos muy, muy jóvenes o muy adultos, siempre tenemos la oportunidad de aprender muchas cosas porque eso nos va a ayudar porque todo ese conocimiento lo vamos a adquirir y lo vamos a poder aplicar en algún momento en nuestras vidas, que tenemos que fomentar mucho los valores en los niños y en los jóvenes de nuestra capilla, ¿verdad? Para que ayudarles, para que ellos mismos tengan esa fuerza para que no desistan, ¿verdad? Que se tienen que estudiar, que sigan estudiando a pesar que les cueste. Y que es importante saber que la inteligencia y la educación van muy de la mano con toda la familia, dentro del núcleo familiar, mejor dicho. Gracias. Gracias. Bueno, para mí esta clase ha sido maravillosa. Me llevo en mi mente y en mi corazón que el adquirir conocimiento tanto temporal y espiritual es algo que debemos fomentar en el hogar principalmente, porque el conocimiento se entrelaza con principios y valores, los cuales se dan en el hogar. Entonces tenemos que fomentar ese conocimiento. Tenemos que hacer que se fortalezca para que así nuestros hijos puedan enfrentarse y puedan tener un testimonio para poder que puedan tener buenas decisiones y tener esos grande testimonio que nosotros tenemos también. Me alegra tener esta clase con ustedes. Gracias, hermanitas. Gracias. Gracias, hermanitas. Ahora le pedimos de favor a nuestra hermana Verónica Suástegui, la hermana Georgina Campbell y nuestra hermanita Eugenia de León, por favor. Bueno, para mí, comparto mi testimonio de esta clase, de que sé que estas verdades nos instruyen para irnos de esta vida cuando sea nuestro tiempo, regresar con nuestro Padre Celestial y saber que todo lo que aprendimos aquí, tanto temporal como espiritual y como de estudios, allá se van a ir con nosotros. Y sé que mi Padre Celestial me ama, me cuida, me protege y sé que con esta inteligencia que tengamos nos vamos a ir, y también los amigos, y respetar también a nuestros hijos sus decisiones. Y me llevo esto de esta clase y se los comparto en nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias por la oportunidad, hermanitas. Me llevo que la verdadera educación es saber aprender
Al aprender voy a poder identificar las adversidades que van a fortalecer mi testimonio. Como único miembro en mi familia, voy a continuar utilizando principios y valores para educar a mis hijos y hago bien al respetar sus decisiones. Gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir mis sentimientos sobre esta lección. Primeramente, hermanas, yo les voy a agradecer muchísimo a la hermana Zaira, a la hermana Eli y a la hermana Jara por su tiempo que nos brindan para preparar estas clases, que la verdad a mí en lo personal cada día me inspiran para ser o tratar de ser una mejor persona y poder alimentarme de lo que ustedes preparan cada día para nosotros dentro de sus actividades diarias, hermana Zaira, que nos manda diariamente para poder nosotros compartir. Después de esto, yo les quiero decir que los dos términos, estudio escolar y lo espiritual, van de la mano. El testimonio lo tenemos que trabajar día a día, estudiando las escrituras. El tener fortaleza para que por medio de nuestra inteligencia temporal podamos aplicar nuestro albedrío y espiritualmente fortalecernos para aquellas tormentas que de repente tenemos. Yo, al igual que como el hermano del video, soy maestra de escuela dominical y sé que debo de obtener conocimiento día a día para poder seguir impartiendo y compartiendo las clases del Ven Sígueme. Siempre oro para que el Señor me ponga esa inteligencia espiritual que necesitamos y abra mis ojos espirituales y mis oídos espirituales para entender y comprender a mis hermanos y mis hermanas. Y para poder ministrar estas clases a mí me han ayudado mucho, a pesar de que no he tenido esa oportunidad de ser una hermana ministrante todavía. Busco la manera de buscar a las hermanas que necesitan en cuanto me viene a mi mente para poderlas ministrar. Y esto me ha ayudado mucho. Les agradezco a cada una de ustedes, tanto las que hacen y organizan este grupo, como las que participamos en él. Muchas gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias, hermana. Yo creo que todas damos primeramente gracias a Dios que nos permitió estar reunidos en este hermoso grupo. Le vamos a pedir, por favor, a nuestra hermana Lisette, a nuestra hermana Eloína y a nuestra hermana Yolanda Castañón, por favor. Pues yo lo que pude aprender el día de hoy es que somos parte de una gran comunidad, una gran familia, y le agradezco al Padre por permitirme sentirme arropada y ahora sí que fortaleciendo mis conocimientos y mi amor por Él y poder ayudar con mi ejemplo y con mi luz a mis familiares y vecinos es algo que me llena el espíritu. A veces pequeñas acciones son grandes acciones para otras personas. Es eso lo que me llevó el día de hoy. Gracias, hermanas, por permitirme compartir este momento con ustedes. Gracias. Yo seguía, hermanita, pero me están tocando, me llegó un paquete. ¿Me dejan al último, por favor? Claro que sí, hermana, no se preocupe. Hermanita Yolanda, ¿nos puede hacer favor? Sí. Bueno, lo que me llevo del día de hoy es que pues debo de escudriñar, aplicarlo en mi hogar, en nuestro entorno, con nuestros vecinos, en mi familia, que debe de tener teoría, pero también debo de tener práctica, o sea que lo que yo aprendo lo debo de llevar a la práctica y enseñarlo con todas las personas que me rodean. Eso es lo que me lleva el día de hoy. Gracias. Gracias, linda hermana. Por favor, la hermanita Cele Feria y nuestra hermana Castul, Irina Castul, por favor, y nuestra hermanita o nuestro hermanito Jorjonio Barragán, por favor. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo me quedo reflexionando en la pregunta previa que dice que la inteligencia de luz, verdad y conocimiento la estoy aplicando en mí.
en mi hogar y al ministrar. Me quedo con esta pregunta que para mí en este momento es importantísima y también rescatando esta parte, reflexionando también en cómo de las experiencias queda un aprendizaje. Con eso me quedo. Muchísimas gracias. Gracias. Hermanita Castul, ¿podría apoyarnos, por favor, con su comentario? Sí, buenas tardes. Yo entré al final, pero por lo que he escuchado, bueno, y mejor dicho, sé realmente de que nosotros debemos de fortalecer nuestro testimonio, ¿verdad? Por medio del conocimiento y nuestras buenas acciones que hagamos. Porque estaba leyendo hace ratitos, ¿verdad? De lo que dijo nuestro amado profeta, ¿verdad? De que no vamos a poder sobrevivir en estos últimos tiempos difíciles si no fortalecemos nuestra fe y nuestro testimonio. Entonces, realmente es muy importante, ¿verdad? Que nosotros podamos fortalecer nuestro testimonio con cada una de las cosas que debemos realizar en la iglesia y también con cada una de las charlas, mensajes que nos ayudan más ahora en las redes sociales y muchos grupos que nos pueden proporcionar conocimiento, ¿verdad? Para fortalecernos y de esa manera fortalecer nuestro testimonio y que nuestro testimonio pues también pueda ser una luz para los que nos rodean y aunque tal vez no todos siguen el buen camino, ¿verdad? Pero seguir luchando, ¿verdad? Porque como escuchaba yo, cabal, ingresé cuando una hermanita decía que ella se sentía un poquito mal porque uno de sus hijos no está activo tal vez o está un poquito rebelde, pero lastimosamente creo que así sucede en todas las familias, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante, fortaleciendo nuestro testimonio y nuestras acciones que puedan ser buenas para que en un día no muy lejano, pues Dios pueda ablandar el corazón de las personas que están inactivas. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Gracias, hermanita. Dios le ama mucho. Recuérdelo siempre. Le vamos a pedir, por favor, que nos comparta algo a nuestra hermanita Ruth y a ver si ya puede hacerlo nuestra hermanita Eloína, por favor. Sí, hermano. Sí, buenas tardes. ¿Sí se escucha, perdón? Sí, sí la escuchamos, hermanita. Es la primera vez que participo en este taller. Día a día veo las dinámicas que se tienen. Están mis hijos en la iglesia, yo también estoy. Yo ya soy una persona mayor, pero estas clases que nos dan, nos comparten de hacer reflexión día a día, desde el pensamiento, desde el albedrío. Y en esta clase que aprendemos desde que amanecemos, el poder escoger nuestro albedrío, hacerlo mejor como nos indica el Señor, para poder ir realmente cumpliendo y haciendo en nuestras vidas, para poder realmente la salvación de nuestras vidas y para poderle entregar buenas cuentas a nuestro Padre Celestial el día que nos llame para poder pedirnos nuestro reporte aquí en esta vida. Y lo mucho o poco que yo pueda ayudarle a mis nietos, lo he hecho. El ministrar con mi semejante también trato de hacerlo, lo estoy haciendo, pero hay cosas que tenemos que afinar poco a poco. Estoy enfrente de un árbol que yo lo veo muy bonito y así podemos ser nosotros, un árbol muy bonito o muy escaso, pero hay árboles que están ahí muy, muy hermosos y pueden dar sombra, pero no florecen. Podemos ser nosotros también. Y con ese espíritu que el Señor nos está dando esta oportunidad, que es poco el tiempo mínimo, no es nada lo que vamos a estar para la eternidad. Entonces me queda mucho para poder reflexionar y en mucho y poco tiempo que me quede, poder lograr realmente el progreso personal en mi vida y para poder entregar buenas cuentas. Y muchas gracias por todo lo que hacen ustedes, sobre todo hermana Say. Yo sé que es un tiempo que dedica
a cada uno de nosotros. Yo sé que usted es muy bendecida. Y esto lo dejo con mucha humildad en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Buenas tardes, hermanita. Bueno, yo con lo que me queda esta tarde es lo necesario que es adquirir conocimiento, sobre todo en este caso el conocimiento espiritual, para poder nosotros expresarlo pues a las personas, a nuestra familia, a nuestros hijos, en el caso, las personas que, bueno, los hermanitos que dan clases ahí en la capilla a los niños, pues si no tiene conocimiento, pues no podría él expresar o dar ese conocimiento. Entonces sí es muy necesario, así como espiritual y profesional, pues para tener una buena vida, darles una buena vida a los hijos. Y también me quedé con eso de que los niños, pues desde pequeños hay que instruirlos, darles ese conocimiento, porque pues ellos son esponjitas y ellos desde pequeñitos ya adquieren todo ese conocimiento, todas esas normas, todo lo que les damos, ellos ya lo van a adquirir desde pequeños. Entonces por eso, por lo mismo, desde pequeños se va a la escuela, aprenden y en la capilla igual los instruye. Yo me quedaría con eso, hermanita. Muchas gracias. Gracias, hermanita. Hermanita Marta, ¿ya somos todos? Sí, se salió un hermanito, pero bueno, yo quiero compartir nada más lo último. Adelante, hermanita, adelante. Muchas gracias. Pues yo con lo que me quedo y me siento muy, muy halagada y muy a la vez con una gran responsabilidad, es que el Señor nos ama tanto que nos ha dado una gran inteligencia. Y esta gran inteligencia, pues nos da luz, la cual es representada a través de nuestra espiritualidad, de nuestro espíritu. De acuerdo a lo que la cita que nos dio nuestra querida hermana, nuestra pregunta también, pues nuestra inteligencia de verdad, pues hace referencia a lo que es ya nuestro testimonio. Es decir, que nosotros tenemos una gran inteligencia donde compartimos, está basada más bien en la espiritualidad, en el testimonio que adquirimos y en el conocimiento tanto secular, el que adquirimos tanto secularmente como el espiritual. Entonces, qué gran maravillosa bendición nos ha dado el Señor de tener una gran inteligencia, de poderla adquirir, de poderla llevar a la práctica en nuestra vida, con nuestras acciones, y que de verdad Él siempre busca que a través de nuestra inteligencia obtengamos vida eterna. Entonces yo agradezco mucho eso al Señor y agradezco mucho también los testimonios que ustedes nos han dado, hermanas, porque en verdad nos dan referencia, nos hacen ver que cada una de nosotras hemos sabido desarrollarla. Tal vez a algunos nos hace falta más cosas por aprender y hacer, claro, claro. Tenemos toda esta vida terrenal para seguir adquiriendo conocimiento, para seguir obteniendo el testimonio, la espiritualidad. Tenemos toda esta vida. ¿Para qué? Para podernos levantar el día de mañana con todo aquel conocimiento que adquiramos. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar atentas a la clase, por participar, por estar siempre prestas en las dinámicas de la clase y ministralmente. Pues también algo que nosotros debemos de recordar o saber es que toda esta inteligencia también debe de ser compartida. Por eso es la administración, para hacer que otras personas también adquieran el conocimiento, adquieran la verdad, adquieran la luz para un crecimiento espiritual. Así que muchísimas gracias. Les amo a cada una de ustedes, hermanita Sais. Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todas. Gracias, hermanita. Es así como cada uno de nosotros hemos aprendido en estos talleres lo importante que es aplicar el conocimiento en nuestro diario vivir, porque esto nos va a ayudar a que nosotros, cuando nos den nuestra invitación con nuestro compañerismo, con nuestra hermanita que vamos a hacer de hermanas ministrantes, estemos preparadas para realmente ministrar a la manera del Señor. Para que estemos preparadas de cómo vamos a fortalecer nuestro hogar. Para que estemos preparadas cómo vamos a utilizar nuestra inteligencia para hacer una luz para los demás. Esta clase se las comparto con mucho cariño en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Siguiente diapositiva, por favor. Es así como hemos... creo que nos salimos de la presentación, no hay problema, ahorita nos reincorporamos. Es así como hemos finalizado nuestra clase número 7 del taller de administración. Deseamos de todo corazón que lo aprendido se lleve en práctica, para así edificarnos los unos a los otros. Se nos ha ido muy rápido las semanas, hermanitas, de las cuales ya la próxima clase es la clausura del taller de administración. Vamos a descansar y posteriormente vamos a iniciar con el taller de sacerdocio. Va a ser muy especial el taller porque vamos a aprender muchas cosas. Si de por sí de estos talleres hemos aprendido mucho, en sacerdocio vamos a aprender más. Vamos a aprender más de cómo dirigirnos, cómo respetar, cómo comprender a los poseedores de sacerdocio que tenemos en nuestro hogar. Es importante, hermanas, quiero recordarles que en esta ocasión, cuando se termina la clase, en el grupo de WhatsApp se comparte la clase de la presentación de PowerPoint. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes la tengan, que ustedes la den la clase, den el taller en sus barrios, en su hogar, con sus amigas, con sus vecinas, con quien ustedes quieran. Se las estamos dando para que la compartan. En estos talleres hemos aprendido cómo escudriñar, cómo ministrar, cómo dirigirnos, cómo tener esa facultad de inteligencia para hablar, siempre basándonos con guías de la iglesia y con guías ya sea de citas o de investigación. Pero siempre importante es que nosotros compartamos el conocimiento, que no nos lo quedemos, debemos de compartirlo. Es así como finalizamos nuestra clase número 7, deseando de todo corazón que se hayan sentido muy bien. Hoy sentimos más fuerte el espíritu. Creo que todas lo sentimos y estamos muy contentas de que todo esto es para ayudarnos y edificarnos los unos a los otros. Vamos a finalizar con una oración, se la vamos a pedir a nuestra hermanita Marta que decida quién nos la ofrece, por favor. Sí, si nos pudiera hacer favor nuestra hermanita Cele Feria, por favor, de hacernos la última oración. Gracias, hermanita. ¿Me escucha? Sí. Gracias. Bondadoso Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que bajo tu inspiración nuestras hermanas han preparado esta hermosa clase. Te pedimos que le sigas dando tu santa bendición en ellas, en sus familias, también para nosotras y nuestros seres queridos. Te agradecemos por este don maravilloso que es la inteligencia, en donde nos has dotado de diferentes capacidades, cualidades, recursos. Te agradecemos por ello porque somos una hermosa diversidad y sabemos que tú estás en cada parte de nosotros para ser nuestra guía, para permitirnos sentir ese gran amor por nosotros mismos, por nuestra familia, por todas las personas que nos rodean. Ayúdanos a poner en práctica esta enseñanza, recordando que podemos amarnos los unos a los otros con una verdadera intención de llevar tus enseñanzas, tu evangelio al corazón de otros que lo están necesitando. Te damos gracias. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.
Muchas gracias, hermanitas. Prendan todas sus cámaras porque ya saben que al final siempre nos estamos despidiendo. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Saludos, 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 hermanitas. Adiós. Bueno, cuídense mucho. Nos comunicamos ahorita en WhatsApp. Pasen una excelente tarde. El corazoncito, ¿cómo lo tenemos ahorita? Así bien acobijado, ¿verdad? Se siente muy bien. Ese es el propósito de las clases. Bueno, vamos a finalizar como siempre con el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. Bye. Chao, hermanitas. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Bye.